Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Soy José María Luque, abogado especializado en Derecho Inmobiliario. Y os recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com, donde hay la posibilidad de suscribirse a una lista de email donde mando consejos e información sobre cuestiones del ámbito inmobiliario. Suscribirse es gratis, darse de baja también. Los episodios del podcast tratan normalmente sobre variados temas de la actualidad inmobiliaria: fiscalidad, arrendamientos, hipotecas, comunidad de propietarios, Euribor, etcétera, etcétera. Aunque algunos de los temas son monográficos. En este episodio voy a hablar de la hipoteca autopromotor. Hay personas que quieren construir su vivienda a medida y no adquirir una casa terminada. Es decir, no quieren comprar una casa pareada, un chalet o un piso dentro de una comunidad de propietarios, sino hacerse su casa a medida normalmente dentro de un terreno urbano en el que ya son propietarios. Normalmente son viviendas unifamiliares que se construyen dentro de una parcela de terreno catalogada como urbano. Si se necesita financiación hipotecaria, se recurre al producto que se denomina hipoteca de autopromotor. Estas hipotecas están destinadas a financiar la construcción de la vivienda, no la compra del terreno, por lo que habrá que ser propietario de la parcela sobre la que queramos construir. Me refiero en este caso a la que la hipoteca autopromotor es la denominada para la construcción. Cuestión distinta es que también nos puedan financiar la compra del terreno. Por regla general es bastante difícil, ya que la financiación debería de ser muy alta y si no somos propietarios estarían financiando al 100% la vivienda, por lo cual tendrías que ser un cliente excepcional del banco para que te dieran ese dinero y ese importe sobre el bien que va a construir. Por eso digo que lo normal es ya ser propietarios del terreno. Muchas veces estos propietarios son porque lo han comprado con anterioridad o porque a veces lo han heredado de su familia o de familiares, por lo cual tienen ya un terreno disponible para poder construir esa vivienda. También hay que decir que se da más en pueblos que en las grandes ciudades, ya que en este caso la limitación del terreno es evidente. Por regla general, los bancos solo conceden esta hipoteca a personas que tienen una buena solvencia y una situación económica estable, es decir, son más exigentes que para conceder las hipotecas para la compra de una vivienda ya construida, ya que el riesgo que tienen es mayor. Por otro lado, nos encontramos con los requisitos de carácter administrativo y de construcción. Estos son abundantes. En primer lugar, el terreno tiene que ser urbano. No podemos construir en ningún caso en terreno rústico, salvo determinadas excepciones que hay para construir normalmente viviendas o edificaciones relacionadas con la actividad agrícola. En segundo lugar, hay que disponer de una licencia de construcción, es decir, tenemos que hacer un proyecto de obra y con eso conseguir la licencia para poder realizar la misma. Un presupuesto de construcción, certificados energéticos, hay que realizar los seguros del promotor para garantizar la responsabilidad en la que podamos incurrir durante la obra. Por otra parte, la firma de este préstamo, el banco va a entregar solo una cantidad pequeña de dinero. La entrega del dinero restante por el banco será gradual, según certificaciones de obra entregada, y ello hasta el montante final que nos la entregará el banco entregada la certificación final de obra. Por eso hay que tener muy bien calculado el presupuesto, porque si nos excedemos de este, la hipoteca no se va a modificar, salvo que hagamos una innovación
o una ampliación de hipoteca y el banco nos la apruebe. Posteriormente, tenemos que obtener nuestra licencia de ocupación y dar de alta los suministros correspondientes de la vivienda. Otra de las cuestiones que tenemos que valorar a la hora de realizar una vivienda y contratar una hipoteca y autopromotor es que todo el riesgo de la ejecución de la obra es para el promotor. Es decir, si tú compras una vivienda a una promotora, será esta la que asuma todo el riesgo. Tú vas a comprar ya el producto final. Si compras una vivienda de segunda mano, bien sea vivienda unifamiliar, piso o vivienda independiente, ya estás comprando algo realizado. Por ello, si nos queremos construir una vivienda con una hipoteca autopromotor, hay que estudiar muy bien la operación, asesorarse por buenos profesionales y tener una base financiera suficiente para acometer la obra y sobre todo para los posibles imprevistos que pueden salir en todas las ejecuciones de obra. En el episodio de hoy te voy a hablar de la doble venta. Aunque es un hecho que cada vez ocurre menos, es posible que un mismo bien sea vendido a dos personas diferentes. Es lo que se conoce como doble venta. Se dan casos porque haya varios titulares, por ejemplo, dos hermanos, y cada uno, por un lado, haya vendido el inmueble a personas distintas. O cuando una persona le da un mandato a una inmobiliaria o a varias, y estas firman contratos de compraventa privados diferentes a personas distintas. En este caso está regulada en el Código Civil, en concreto en el artículo 1473. Este artículo distingue en caso de doble venta si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles. En caso de los bienes muebles es más fácil resolver la situación, ya que la propiedad se transfiere a la persona que primero toma posesión de ella, siempre que sea con buena fe. Pero ¿qué sucede en el bien inmueble, que es el aspecto que más nos afecta y el que tiene mayor trascendencia económica? Pues bien, si el bien es inmueble, la propiedad pertenece en primer lugar al adquirente que la haya inscrito en el registro de la propiedad. Pero ¿qué sucede si no hay inscripción todavía? Pues la propiedad pertenecerá a quien de buena fe haya tomado en primer lugar la posesión, y si no hubiere tomado posesión, a quien presente título de fecha más antiguo, siempre que haya buena fe. También tenemos que recordar lo que establece el artículo 34 de la ley hipotecaria, que dice que el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez haya escrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causa que no conste en el mismo registro. Siempre además que la buena fe del tercero exista y que se presume. Hay que indicar que la jurisprudencia suele identificar la buena fe con la creencia de que el vendedor es dueño de la cosa vendida, o también con el desconocimiento de que la misma cosa se ha vendido anteriormente a otros con eficacia traslativa. Pero actualmente también se considera desvirtuada esa presunción de buena fe cuando el desconocimiento e ignorancia de la realidad sea consecuencia de la negligencia del ignorante, como sucede cuando una entidad financiera, después de un estudio sobre las ventajas de su inversión inmobiliaria, adquiere una escritura pública que inscribe varias viviendas vendidas anteriormente por el mismo vendedor, documento privado, a diferentes personas que ocupaban las fincas como dueñas después de haberlo hecho como arrendatario. También, en lo que respecta a la buena fe, el Tribunal Supremo ha indicado en varias sentencias que en caso de doble venta, en la que el comprador más antiguo en el tiempo no inscribe en el registro de la propiedad y el posterior sí realiza la inscripción a su nombre, confiere a este último la propiedad siempre que medie buena fe.
que en materia de derechos reales no es un estado de conducta, como ocurre en materia de obligaciones de contrato, sino de conocimiento. Asimismo, continúa en otra sentencia el Tribunal Supremo manifestando que la buena fe, que es el aspecto fundamental para amparar a al propietario, aplicado al caso de doble venta, consiste en su aspecto positivo en la creencia, por parte de quien pretende ampararse la protección registral, de que la persona de quien adquirió la finca, de que se trate, era dueño de ella y podía transmitirle su dominio. Y en un sentido negativo, en la ignorancia y desconocimiento de inexactitudes o de vicios invalidantes que puedan afectar a la titularidad del enajenante, por lo cual carecen de tal cualidad quienes tienen noticias perfectas de la situación fuera del registro o de las posibles causas capaces de enervar el título de su transferente. También cabe considerar que el comprador que hubiese perdido esa titularidad puede utilizar las acciones que le correspondan contra el vendedor en base a lo que establece el Código Civil en su artículo 1124, es decir, reclamar la devolución de lo entregado, daño y perjuicio, resolución de contrato, etc. Muy importante que cuando se adquiere una finca en escritura pública, manifestar al notario que dirija comunicación al registro de la propiedad y así tendremos protegido nuestro asiento durante un plazo de 60 días en el que tendremos que aportar la escritura pública. Pero en ese plazo de 60 días consta el asiento de presentación y no podrá entrar ninguna otra venta ni ningún otro derecho o embargo que pudiera afectar a la persona que nos ha vendido la finca. Cláusula nula en el contrato de alquiler de vivienda habitual. Quédate, que esto te puede interesar. Duque de abogadoinmobiliario.com. En el vídeo de hoy te voy a hablar de algunas cláusulas que se establecen en algunos contratos de arrendamiento de vivienda habitual y que son nulas de pleno derecho, es decir, son contrarias a la ley de arrendamiento urbano y por tanto nulas. Como bien sabéis, los contratos de alquiler de vivienda habitual se regulan por la ley de arrendamiento urbano y en concreto el título segundo es de aplicación obligatoria, es decir, son normas legales que se aplican en todo caso a este tipo de alquiler sin que se pueda establecer pacto en contrario. Pues bien, hay algunas cláusulas que se ponen en este tipo de contratos que son nulas de pleno derecho porque contravienen lo establecido en el mismo. Algunas de las que han establecido tanto la doctrina como la jurisprudencia son las siguientes. En primer lugar, la cláusula de actualización de renta. La actualización de renta solo se puede realizar dentro de los límites que establece la ley de arrendamiento urbano, es decir, a través de un índice y que en ningún caso puede ser superior al índice de precio al consumo. Esto se aplica a este año porque, como bien sabéis, está limitado al 2% por decreto del Gobierno y al 3% la subida de la renta para el año 2024, siempre dentro de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. ¿Qué sucede si tengo rentas anteriores que no he actualizado el IPC, por ejemplo, de hace 3 años? Pues en este caso lo que sucede, por regla general, sucedía que sí podía actualizar la renta acumulando esos IPCs que no se habían aplicado, aunque no podía reclamar esas rentas atrasadas. Pero con la limitación del gobierno actual no se puede aplicar esa norma, es decir, solo se va a poder incrementar un 2% si es antes de que finalice el año y 3% del año próximo. Si se pone una cláusula, por ejemplo, que se suba una cantidad fija, por ejemplo, 100 euros cada año se va subiendo el alquiler, esa cláusula es nula de pleno derecho y debe tenerse por no puesta, por lo que nos veríamos incluso obligados a no poder subir el alquiler durante el tiempo que se estableciera el mismo. Es decir, no es que se vaya a aplicar otra norma si se declara nula, es que no se aplica esa norma directamente. Otra de las cláusulas que se pone a veces es que
se contrata una prima de seguro por impago de alquiler. Esto le corresponde lo contrata normalmente el arrendador y se impone, sin embargo, el pago al arrendatario, el pago de esa prima. Pues bien, no se puede hacer partícipe a un tercero de la obligación que nosotros hemos contraído con la aseguradora. Esa cláusula la consideran también la doctrina y la jurisprudencia como nula de pleno derecho porque va en contra de lo establecido en la ley de arrendamiento urbano y no se puede imponer una carga más al arrendatario. Otra cláusula que se establece a veces es que se establece que en caso de falta de impago o cualquier otro incumplimiento y si es necesario acudir por el arrendador al juzgado para bien obligar cumplimiento del contrato o un desahucio, pues los gastos que se generen de abogado y procurador serán por cuenta del arrendatario. Pues bien, esta cláusula establecida en un contrato de arrendamiento es nula de pleno derecho, porque no hay un equilibrio de contraprestaciones entre las partes. Cuestión distinta será que en un procedimiento judicial, se le impongan las costas al arrendatario, como sucede en la mayoría de los casos en que se ejercita la acción de desahucio. Si se hace correctamente, se reclamen las cantidades debidas, lo normal es que impongan las costas. Cuestión distinta será ya que las mismas, tanto las rentas debidas como esas costas de abogado y procurador, se puedan cobrar. Otra cláusula que a veces se establece en contrato de arrendamiento es que el piso se debe de devolver, la vivienda o el piso o el apartamento, lo que tengamos alquilado, se debe devolver repintado, es decir, pintado de nuevo o incluso establecer unos gastos de limpieza a la devolución del piso a cargo del arrendatario. Pues bien, esta cláusula es nula de pleno derecho. Cuestión distinta será que el arrendatario sí tendría que abonar aquellos gastos que se hayan ocasionado por daños y desperfectos, pero daños y desperfectos que sean los que se hayan causado por exceder de un uso normal y ordinario. Es decir, si tenemos alquilado un piso durante 7, 8 años, 6 años, lo normal es que el piso necesite, cuando lo recibamos, necesite que se vuelva a pintar, pero no porque haya unos daños y desperfectos ocasionados por el arrendatario, sino por el uso normal que ha realizado el arrendatario de ese piso y por el transcurso del tiempo. Pues bien, no se puede obligar al arrendatario a que devuelva el piso pintado ni a repercutirle bien gastos de pintura o gastos de limpieza. Cuestión distinta es lo que hemos manifestado de que haya ocasionado unos daños y desperfectos a los que en primer lugar habría que aplicar la fianza que se ha establecido, que precisamente se establece para resarcirse el arrendador en caso de que existan daños y desperfectos, pero no aquellos, digamos, limpieza o tal que se haya ocasionado o mero mantenimiento que se haya ocasionado por un uso normal que haya realizado el arrendatario. Otra cláusula que todavía no hay jurisprudencia, pero es discutible, es la cláusula de establecer la prohibición de tener mascotas o animales en la vivienda. Yo entiendo que esta cláusula, a partir de la ley de bienestar animal, entiendo que esta cláusula sería nula, porque ya la consideración de la mascota tiene casi una consideración como miembro de la familia, aunque no una persona, pero sí algo que integra la familia o el círculo de esa familia. Y algo, porque en algunos casos es beneficioso para personas mayores que tienen compañía, que es beneficioso para el desarrollo a lo mejor de los niños. Entonces, yo creo que esta cláusula es nula de pleno derecho si se establece en un contrato. No hay jurisprudencia todavía, pero habrá que esperar a que haya alguna sentencia para ver qué entienden los tribunales en relación al cambio de estatus jurídico que sufrieron las mascotas a partir de la ley de bienestar animal. Todas estas cláusulas establecidas en un contrato de arrendamiento de vivienda habitual
serían nulas y se tendrían por no puestas. Es decir, no se puede establecer una compensación equivalente o similar, o la doctrina o los juzgados decir que se puede interpretar de otra forma. Es decir, estas cláusulas son nulas y se tienen por no puestas. Es decir, es el efecto de la nulidad. Cuestión distinta es que existan cláusulas que pudieran ser anulables o que regulables, que pudiera ser interpretables en cuanto a la cuantía que se pudiera conceder o no conceder. Estos son otro tipo de cláusulas, pero estas cláusulas son nulas debido a que la Ley de Arrendamientos Urbanos en su título segundo, en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, es de aplicación obligatoria. Recuerda, si te ha gustado este capítulo, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente episodio. En el día de hoy voy a hablar de la figura del precario. Hay ocasiones en las que el propietario de un bien rústico urbano decide dejárselo a otra persona para que lo ocupe y utilice, sin que haya título que lo regule, es decir, sin contrato de por medio, y además sin que medie renta o cualquier otra contraprestación, y que la causa sea simplemente la mera liberalidad del dueño, es decir, el deseo de esta persona a que la otra lo utilice sin pagarle nada a cambio. Esta figura es la conocida como precario y no aparece regulada en la ley, sino que ha sido configurada a lo largo del tiempo por la doctrina y la jurisprudencia. Es el típico caso de que un padre deja a su hijo un piso para que utilice durante el tiempo que le haga falta, o se le deja el piso a un familiar o a un amigo, o una propiedad rústica se le deja a un agricultor para que la cuide sin exigirle nada a cambio. El precario constituye la tenencia o disfrute de cosa ajena sin pago de renta o merced, ni razón de derecho distinta de la mera liberalidad o tolerancia de su propietario o poseedor real, de cuya voluntad depende poner término a esa tolerancia. Tal como he comentado, esta figura jurídica del precario carece de una definición legal y ha sido la jurisprudencia emanada de los tribunales la que ha perfilado la misma, dejándola como la ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título nulo o que haya perdido su validez, es decir, sin que medie renta o cualquier otra contraprestación, ni otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de cuya voluntad dependerá el poner fin a su propia tolerancia. No es precario, por ejemplo, la parcería, es decir, dejar una finca rústica a cambio de un porcentaje de los productos obtenidos. La doctrina del Tribunal Supremo ha establecido en numerosas y reiteradas resoluciones que el precario también se extiende a cuantos, sin pagar merced, utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello, o cuando sea ineficaz el invocado para enervar el título dominical que ostenta el actor. Jurisprudencia que se ha ido ampliando durante el tiempo hasta comprender no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en los que la tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta carácter de abusiva, mereciendo ese calificativo para todos los efectos civiles, la situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallamos en la tenencia del mismo, y por tanto la falta de título que justifica este goce de la posesión. El hecho de que el ocupante tolerado satisfaga algunos de los gastos que conlleva la prestación de los servicios propios de la finca, de los que resulta beneficiario, como puede ser pagar el agua o pagar la luz, no conlleva a que pueda equipararse estos pagos efectuados en propio exclusivo interés, es decir, para provecho propio, a igualarla al concepto de renta que se fija en favor del arrendador, que directamente la percibe como una contraprestación a la privación del bien
que tiene entregado a la otra parte, como cumplimiento además de todas las demás obligaciones que disminarían de un negocio jurídico bilateral y oneroso. El precario no es un arrendamiento, es decir, las partes no están sometidas en ningún caso a la ley de arrendamientos urbanos o, en su caso de ser una finca rústica, a la ley de arrendamientos rústicos, según la tipología del bien que se haya cedido, ni por tanto a los derechos y obligaciones que establecen las mismas, fundamentalmente aquella que se refiere al plazo de duración. El dueño del bien puede solicitar en cualquier momento la entrega de la posesión y en caso de que el precarista se niegue a la devolución, podrá interponer la correspondiente demanda de recuperación de la posesión de la cosa. Este procedimiento se tramita, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, por las normas del juicio verbal. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.